Gracia y paz, amados hermanos. Quería compartirles una noticia que me ha dejado triste en gran manera. Era sobre el hecho de una mujer que con 49 años estaba empezando a contar su testimonio y a abrirse a un medio de noticias para contar que ella con 10 años había sido entregada como una devadasi. Esa palabra devadasi, no creo que la pronuncie bien, pero así se escribe, devadasi, era una práctica común en el sur de la India, donde niñas eran entregadas a una deidad hindú. La palabra devadasi significa en su idioma original sierva de Dios o al servicio de Dios. Y entregaban esas niñas a muy temprana edad al servicio de una deidad. Esa era la tradición para los padres, pero usualmente se entregaban niñas de familias muy pobres, porque al cambio de entregar esa niña a esa deidad, muchas veces recibían telas y joyas de un valor que para la familia podría resultar muy beneficioso. Entonces daban a esas niñas que las consagraban como una devadasi y en su mente y cultura eran sirvientas al servicio de esa deidad hindú. Pero es curioso para lo que eran utilizadas. En la tradición más antigua se dice que servían en los templos, pero la gran mayoría de veces estaban acostumbradas a usarse como entretenimiento y placer de los fieles de esa deidad. Casi siempre estaban a disposición de atender a esos fieles, bailarle a esos fieles, y se considera que muchas de ellas, como la que daba este testimonio, eran prostituidas entre los fieles. Dice ella que normalmente en una boda hindú que se solían pactar entre las familias, aunque era una boda pactada, encontrabas a un novio y a una novia, pero ella se dio cuenta que el día que la vistieron con esas ropas de gala y le pusieron esas joyas y la pintaron de esa manera, cuando miró a su alrededor no había un novio. Y para ella, a su temprana edad, a los 10 años, era muy extraño porque ella sabía que se hacían algunas cosas así, se entregaban chicas jóvenes a maridos, pero cuando ella miraba alrededor no había novio en ese templo y en ese lugar, a lo que ella aludió que se empezó a dar cuenta de lo que realmente sus padres habían hecho, y es que ella no la habían dado en matrimonio, sino que la habían entregado como una sierva que estaría a disposición del templo y de sus fieles. Ella dice que desde los 10 años empezó a recibir abusos de los fieles porque ella no quería, pero ella había sido entregada y sabía que era inútil esforzarse por salir de ahí. Entonces ella tuvo 2 hijos. Con la edad de 17 años ya tenía 2 hijos. Había pasado por las manos de varios hombres y había sido prostituida en aquel templo hindú. En 1982 se consideró que eso era una práctica abominable y aborrecible, se protestó en gran manera y una organización mundial declaró que las devadasi tenían que ser prohibidas y por lo tanto se consideró eso una práctica malvada y condenable desde el 1982. Sin embargo, esta mujer a sus 49 años que decide abrirse y contar su historia, afirma que hay más de 70,000 devadasi todavía trabajando solamente en el sur de la India. Hay unas 70,000 que, a pesar de que se ha condenado por organizaciones mundiales, la realidad es que lugares como la India no les importa lo que las organizaciones mundiales lleguen a condenar, pues ellos consideran que siguen siendo prácticas sagradas y las seguirán llevando a término. ¿Por qué esa noticia me parece tan traumática? Porque en la escritura vemos que en algunas culturas paganas una de las cosas que eran comunes era entregar los hijos a una deidad. Recuerdo también cuando estuve en mi visita en México y estuvimos visitando esa zona maya, se llamaba Chichén Itzá. Perdónenme los hermanos de México, yo seguro lo pronuncié mal, pero creo que era así, Chichén Itzá. Y allí una de las cosas que nos contaban es que era un privilegio para algunas familias poder guardar pura y virgen a una de sus hijas para entregar en sacrificio a una deidad.
Padres se sentían honrados de poder entregar a sus hijas para ser sacrificadas. En antiguas costumbres paganas y tradiciones paganas, eso ha pasado mucho a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy, esa joven, esa mujer ya de 49 años, dice que para muchas familias significa dos cosas. Para algunos es simplemente salir de la pobreza, recibir algún beneficio, pero para muchos es una honra poder dar a su hija en servicio a los placeres y deleites de los fieles de esa deidad hindú. Cuando tú lo ves de esa manera, probablemente del otro lado de la cámara te escandalices y te dé pena. Todos hemos visto películas donde niños son prostituidos, usados por mafias y nos parte el corazón. Niños tratados como objetos para satisfacer las culturas, deseos y pensamientos de los padres. Pero ahora yo les voy a decir otra cosa. Dos cosas quiero comentar. A día de hoy, con la legalidad del aborto en muchos países, en prácticamente todo el mundo, muchas mujeres están entregando a sus hijos a la muerte, también por una deidad, la suya. Ellas se consideran sus propios dioses y tienen el derecho de matar a los bebés que se encuentran en su vientre. Les parece escandaloso dar a esa niña a ser prostituida y les parece escandaloso que cualquier otra persona sacrifique a un niño de 4 años, 5 años, 10 años por una deidad. Pero muchas mujeres que se consideran sus propias diosas y las dueñas de su propia vida e historia, también sacrifican a sus hijos. Puede ser que de un día, 10 días, 20 días, un mes. Pero también los sacrifican a la deidad de su comodidad, a la deidad de sus derechos, a la deidad de sus privilegios. Así como a esos padres les parece a ustedes que es algo aterrador, que sean capaces de matar a sus hijos. Así me parece igualmente aterrador aquellas mujeres que deciden matar a sus hijos desde su propio vientre. Pero hay otra cosa que tampoco quiero perder de vista, y es el hecho de que en muchas ocasiones los padres, sin darse cuenta, también están destrozando la vida de sus hijos. Quizá no los prostituyen directamente en una deidad y quizá no los entregan a la muerte a una deidad. Pero padres, sepan una cosa, las corrientes de este mundo, las ideologías de este mundo, las filosofías de este mundo, ¿quién las maneja? Cuando el Señor dice, no améis el mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A quién llama la Biblia el príncipe de este siglo? ¿Quién dice la Biblia que ha cegado el entendimiento? Nosotros sabemos que se refiere al diablo. Padres, les quiero decir algo de todo corazón y simplemente a modo de reflexión. Si tú estás dando cada día tus hijos a este mundo, si los entregas para que te los eduque el mundo, para que te los amolde el mundo, si tú no los estás educando debidamente, instruyendo en el temor del Señor, te los está educando la televisión, la radio, la escuela, el gobierno, las filosofías, las ideologías, déjame decirte algo. Lo estás entregando en manos de una deidad también para este mundo, del Dios de este siglo. Sabemos que solo hay una deidad verdadera. Sabemos que solo existe el único Dios verdadero. Pero los estás entregando en manos de Satanás. Los estás entregando en manos de este mundo, de sus ideologías, de sus filosofías. Quizá no los ves morir y no los ves hacer otras cosas. Pero ¿cuántos terminarán prostituyendo sus vidas? Movidos por los deleites y placeres y movidos por la cultura que los impulsa a ser cada vez más sexuales y promiscuos. ¿Cuántos no destruirán su vida en vicios, en drogas y en tantas otras cosas que van a estar lastimando su salud y su vida? ¿Cuántos van a tirar su futuro a la basura? ¿Cuántos acabarán muertos en un accidente? ¿Cuántos acabarán pasando cosas terribles o haciendo cosas terribles por las noches mientras sean entregados a los deleites de la carne? De alguna manera, muchos padres, sin darse cuenta, están entregando cada día a sus hijos ante el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo. Entonces, que esa noticia que nos pareció tan escandalosa nos haga pensar que de otras maneras nuestros hijos también son entregados y nos escandalice de la misma forma. Así que, padres, cuiden de sus hijos. Es triste ver cómo culturas paganas son capaces de prostituir a sus hijos. Pero es más triste ver cómo padres que dicen ser cristianos son capaces de alguna manera de dejar a sus hijos en las manos de las ideologías de este siglo. Que cuando Nabucodonosor, con su estatua gigante de nuestro tiempo, hace sonar la música, los padres se postran y postran a sus hijos ante las ideologías y filosofías de este tiempo. Que Dios nos ayude y nos dé firmeza en medio de una sociedad torcida, corrupta, en la cual debemos ser luminares con la luz de Cristo.